Vamos a continuar con la segunda parte del video en la que vamos a tratar específicamente la molécula del ácido ribonucleico o ARN, o por sus siglas en inglés más conocida como el RNA. Lo primero que vamos a ver es que tanto la molécula del ADN como la molécula del ARN tienen muchas semejanzas, pero presentan unas diferencias claves que hacen que sea funcionalmente muy diferente. Entonces, pequeños cambios pueden generar cambios funcionales enormes en los organismos o en las células. Entonces, tenemos que la molécula de ADN es una molécula conformada por una cadena de polinucleótidos, al igual que la molécula del ARN. El ARN es esta molécula que estoy señalando acá en la parte derecha de sus pantallas, y ambas están conformadas por una cadena de polinucleótidos. Recuerden que los nucleótidos son unas estructuras que que están conformadas por tres estructuras están conformadas por tres componentes, que es el azúcar, el grupo fosfato y las bases nitrogenadas. En el caso del ADN, tenemos que el ADN es bicatenario, es decir, tiene dos cadenas, mientras que el ARN solamente presenta una cadena. Otra de las diferencias que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es que el ARN presenta un grupo oxidrilo en el azúcar y el ADN no lo presenta. Por esta razón, el ADN es llamado o se conoce como ácido desoxirribonucleico. Eso lo vamos a ver en esta diapositiva. Entonces aquí vemos estructuralmente un poco más claro las diferencias entre el DNA y el RNA. La primera que la habíamos visto en la diapositiva anterior era que el RNA era el RNA es monocatenario, o sea, una sola cadena, y el DNA es bicatenario. Pero ya estructuralmente vemos el fosfato se conserva igual, el azúcar es una pentosa en ambos casos, tanto en el DNA como en el DNA. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en esta parte, el ADN no presenta ese grupo oxidrilo, mientras que el RNA sí presenta ese grupo oxidrilo. Como les mencionaba, por esa razón el DNA se llama desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿qué más vemos acá? Otra de las grandes diferencias es en cuanto a la composición de las bases. Las bases que tiene el ADN son adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el RNA en su cadena presenta solamente adenina, guanina, citosina y uracilo. Como se dan cuenta, el cambio está en esta última base. Entonces tenemos acá, podemos tener una adenina y una purina y una pirimidina. Pero ¿cuál es la gran diferencia en esta base en cuanto a la timina y el uracilo? La gran diferencia entre esas dos bases es que la base del ADN, es decir, la timina, presenta un carbono de más. Este carbono no lo presenta el RNA. Es importante que tengamos en cuenta esta diferencia, ya que, como les menciono, esto a nivel funcional tiene obviamente grandes diferencias estructurales, pero a nivel funcional nos vamos a dar cuenta que nunca un RNA va a funcionar igual que el DNA. Ya esto es en cuanto a las diferencias estructurales. Ya en cuanto a la conformación como tal de la molécula del RNA, tenemos que el RNA tiene diferentes niveles de estructura. Una estructura primaria, que al igual que el ADN se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. Una estructura secundaria,
que se genera cuando en una misma cadena existen regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse y formar estos loops. Esto es muy importante en una parte de la transcripción, que va a ser el primer tema grande que vamos a ver, ya que ustedes se darán cuenta que al tener estas secuencias complementarias y se aparean al formar estos loops, van a dar cierta información al proceso de transcripción para que se detenga. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y una estructura terciaria, que es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria. En esta tabla vamos a ver ya como tal resumida la información. Entonces ambas moléculas tienen pentosa, solamente que uno es desoxirribosa porque no contiene ese grupo oxidrilo, y el ARN es una ribosa ya que contiene ese grupo oxidrilo. En cuanto a las bases nitrogenadas, también veíamos que hay una diferencia. La estructura, una cadena es bicatenaria, la otra es monocatenaria, lo que hace que tenga la estructura bicatenaria del ADN tenga esa conformación de doble hélice. La localización, entonces es muy importante saber que el ADN en los procariotas está desnudo y dispuesto en el citoplasma, y aparecen también ADN circulares. Esto lo veíamos en la primera clase. En el caso de los eucariotas, el ADN se encuentra en el núcleo, y cuando hay ADN circular se encuentra en otros organelos diferentes llamados mitocondrias y cloroplastos. En el caso del ARN de los procariotas, en los procariotas se sintetiza también en el citoplasma, pues ya que recordemos que los procariotas como tal no tienen un núcleo definido. Y también aparecen, pues como ya lo mencionábamos, ADN circular. En el caso de los eucariotas, el ARN se sintetiza en el núcleo y luego va al citoplasma. Ya en cuanto a las funciones, pues las tenemos en la tabla. En el caso del ADN recibe la información genética del individuo. En la transcripción la información se traslada del ADN al ARN mensajero, y las secuencias de bases informan sobre los aminoácidos y orden en el que se unen para formar la proteína. Entonces, básicamente estas funciones se resumen en que el ADN contiene absolutamente toda la información para generar proteínas, para generar esa maquinaria que me va a permitir convertir del ADN al ARN mensajero y cualquier otra información o maquinaria proteica que sea necesario en los diferentes procesos que se llevan en el ADN. En el caso del ARN, de acuerdo a su conformación y función que cumplan, se puede clasificar el ARN en tres clases: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Ustedes lo van a ver cada uno de estos tipos de ARN involucrados en los procesos que vamos a ver de transcripción y de traducción. Sin embargo, pues aquí están un poco resumidos. El ARN es el intermediario que va a llevar esa información transcrita, que antes era ADN, la va a llevar del núcleo al citoplasma. El ARN ribosomal se va a unir con los ribosomas junto con unas proteínas específicas para formar la estructura conocida como ribosomas, que va a ser la que va a estar involucrada en la expresión de las proteínas. Y el ARN de transferencia nos va a ayudar a transportar los aminoácidos y colocarlos en un orden adecuado para formar la proteína. En esta diapositiva entonces vemos un poco ya pues con gráficas cómo es la conformación de el mRNA, del tRNA y del rRNA. Entonces aquí vemos una estructura primaria del RNA, aquí vemos una estructura secundaria, y pues a pesar de que aquí estamos viendo pues estructuras también primarias, va a estar asociado con otras proteínas para formar los ribosomas. Ya ustedes pues se encargan de leer toda la información que está acá, que va a ser útil sobre todo en los siguientes procesos. Básicamente hasta acá vamos a dejar las diferencias entre el ADN y el ARN.
Me gustaría pues obviamente que ustedes tengan en cuenta las cosas que hayan consultado para el taller, ya que todo esto va a ser, esto es complemento al taller que ustedes tienen y ya en este punto ustedes deben tener por lo menos gran parte del tema claro. Sin embargo, pues estoy atenta a cualquier inquietud eh, que tengan. A continuación vamos a hablar un poco de la estructura de los genes para diferenciar los genes eucariotas de los procariotas. Por ahora este video lo dejamos acá, les agradezco por su atención y nos vemos en el siguiente video.